Bueno, hace un momento estábamos observando lo que sucedió el día de ayer en relación a los daños que se realizaron en la casa del CRIC. Vandalizaron la casa del CRIC el sábado en la noche, entonces ha sido una cosa de especial preocupación para los pueblos indígenas acá en Bogotá, porque finalmente para nosotros tiene que ver con la forma en que se ha estigmatizado a los pueblos indígenas, con la forma en que se ha estigmatizado y se ha señalado de terroristas, de guerrilleros, a la Guardia Indígena y a la Minga. Por esa razón, los líderes del CRIC acá en la ciudad de Bogotá convocaron a una minga para que los pueblos indígenas se reunieran en la casa del CRIC y pudieran recuperar y armonizar la infraestructura. Entonces ayer tuvimos una jornada de pintura, una jornada de arreglo, una jornada de encuentro en la casa del CRIC. Bueno, entonces ahorita vamos a darle paso a un compañero líder del Cabildo Indígena Universitario. Él es Seikukuy Fuentes del pueblo Arhuaco. Él está acompañándonos y liderando también el proceso organizativo indígena en la ciudad. Entonces, Seikukuy, gracias por estar aquí en Tercer Canal y queremos tener pues tu percepción en relación a lo que ha sucedido en estos últimos días, específicamente frente a la estigmatización que se ha hecho de la Minga y de la Guardia Indígena específicamente. ¿Cuál es el mensaje de los jóvenes al respecto? Ha sido una campaña muy sucia hacia los pueblos indígenas, hacia el movimiento indígena, hacia la Guardia y hacia la Minga. Todos los pueblos indígenas de Colombia respaldamos este movimiento indígena y nosotros que somos estudiantes que provenimos de distintos pueblos de Colombia, estamos aquí en la capital de nuestro país marchando, llevando la voz de nuestra cultura y las voces de nuestros territorios. Así es, entonces condenamos y rechazamos los actos de señalamiento y estigmatización que se han hecho a la Guardia y a la Minga indígena específicamente. Y bueno, hoy ¿por qué los estudiantes indígenas salimos a movilizarnos? ¿Por qué tenemos que salir a las calles? Ese es nuestro legado de nuestros mayores. Las luchas del pueblo indígena, del movimiento indígena, han sido heredadas generación tras generación. Nuestros mayores han venido a nuestros territorios por generaciones a exigir sus derechos, a exigir que se respete sus culturas. Y así estamos nosotros hoy como jóvenes estudiantes, como ahorita como Cabildo Indígena Universitario en Bogotá, participando en estas movilizaciones y, como te dije, llevando las voces de nuestros pueblos. Así es, entonces los jóvenes indígenas llevamos las voces ancestrales de nuestros pueblos. ¿Y cuál es el mensaje final para el gobierno de Duque? ¿Qué le decimos los jóvenes indígenas a este gobierno para que nos escuche y para que atienda nuestras peticiones? Primero, que ya basta de la estigmatización hacia los pueblos indígenas, ya basta de esa campaña sucia de invisibilizarnos y además de no respaldar nuestra justa lucha. Es tiempo de que se siente con los pueblos indígenas, con las organizaciones, con todos los pueblos, con todas las representaciones sociales de este país, a tratar lo que realmente importa para este país, a tratar cuáles son las necesidades que tiene este pueblo colombiano. Ya basta de esta violencia que estamos viviendo, ya basta de tanta estigmatización y aquí seguimos luchando, aquí seguimos participando hasta que el gobierno nos escuche. Listo, muchísimas gracias Seiku por estar aquí en Tercer Canal y seguimos nosotros aquí haciendo el acompañamiento a lo que acontece el día de hoy. Estamos observando en nuestro fondo cómo más y más personas se están acercando aquí a la carrera séptima. Estamos ya ahorita llegando al Centro Internacional de Bogotá y estamos observando con alegría cómo la gente ha llegado con arengas, con cantos, con música tradicional, con danzas, a decirle al gobierno escuche a los pueblos. Eso es lo que necesitamos ahorita.
Estamos escuchando al fondo las arengas y las exigencias de los pueblos indígenas amazónicos. Estamos escuchando que dicen: pueblos de la Amazonía libres de la deforestación, pueblos de la Amazonía libres de la minería. Eso es lo que vienen a posicionar hoy los hermanos y hermanas indígenas del Amazonas. Entonces, en este momento vamos a escuchar otra voz de algún líder o lideresa de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, de la OPIAC, que hoy, con una amplia representación, se han acercado a escucharnos el día de hoy. Tenemos aquí en Tercer Canal a Julio César López Jamioy. Lo tenemos aquí presente como representante de la OPIAC. ¿Cuál es el mensaje, Mayor Julio? ¿Cuál es el mensaje para el gobierno de Duque? ¿Por qué los pueblos indígenas salimos a las calles? Bueno, nosotros los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana estamos haciendo presencia acá en la ciudad de Bogotá, pero también en los 6 departamentos de la Amazonía, en Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y el departamento del Baupés, diciéndole al gobierno nacional que los pueblos indígenas de la Amazonía también somos colombianos. Hay una invisibilización de la Amazonía en términos de la población, en términos de las autoridades, en términos de las estructuras organizativas de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Nosotros somos una región, 6 departamentos que tienen conexión territorial, que le han aportado durante miles de años y en la actualidad también a la humanidad y a la sociedad colombiana. Pero hemos sido totalmente invisibilizados. Nosotros estamos diciendo que se privilegien los espacios de concertación, de diálogo, como nos lo han exigido y nos lo han dicho nuestros abuelos, que traigamos la palabra hasta acá. Tenemos espacios como la mesa regional amazónica, los espacios de concertación de las mesas de concertación con los gobiernos departamentales, pero también espacios locales entre pueblos indígenas y el gobierno nacional y las entidades territoriales. Necesitamos sentarnos para que revisen nuestras propuestas, para que revisen esa otra cara de la Amazonía que nosotros queremos proponerle al país. Solamente nos están viendo en términos de árboles, de piedras, de agua, de lo ambiental, de lo físico, pero no están viendo que allá estamos 64 de los 115 pueblos indígenas que le estamos aportando a lo que la Constitución Política de Colombia dice: la biodiversidad, la multiculturalidad, las diferentes visiones que en la Constitución Política de 1991 entre todos los colombianos acordamos. Las entidades territoriales indígenas que está en la Constitución Política no se ha hecho la ley, y nosotros estamos haciendo aquí presencia precisamente para que seamos escuchados, seamos visibilizados. Bueno, muchísimas gracias, compañero Julio. Entonces ha dicho lo que ahorita está haciendo el gobierno es un desconocimiento hacia los pueblos indígenas y el aporte que representamos para el país y para la nación entera, sobre todo una región como la Amazonía. Y bueno, ¿qué opinión le merece a usted, compañero Julio, las estigmatizaciones que desde los mismos funcionarios del gobierno se han hecho en relación a la Minga y a la Guardia Indígena, que hemos visto las consecuencias ya, como lo que aconteció con la Casa del CRIC acá en la ciudad de Bogotá, y bueno, y otra serie de consecuencias que sabemos que van a tener y que están teniendo en relación a nuestros pueblos? Gracias a estas estigmatizaciones ya tenemos heridos, tenemos mutilados en nuestras comunidades. Entonces, ¿qué opinión le merece esa situación? Bueno, nosotros hemos dicho que estamos marchando, haciendo uso del derecho constitucional a la protesta, a la movilización, y en ese marco nosotros nos movemos. Necesitamos en este momento brindar un apoyo a los compañeros del CRIC, a los compañeros indígenas que están siendo atacados en este momento. Nosotros también acompañamos en la ciudad de Cali. Allí estuvimos y nos pudimos dar cuenta del papel que está jugando el CRIC, porque ellos fueron llamados precisamente para que esas protestas que se hacen desde los barrios, desde los jóvenes, no sean, por un lado, vandalizados por parte de los que están marchando, de los que están reclamando, pero por otro lado, el ataque por parte
del ESMAD por parte del gobierno con sus fuerzas militares. Ese papel lo está cumpliendo el CRIC en la ciudad de Cali, pero el movimiento indígena en general está siendo estigmatizado, señalado como siempre se ha hecho, y por eso nosotros también estamos en esa voz de apoyo, de solidaridad con los temas puntuales que están pasando, pero en general por el movimiento indígena colombiano, los 115 pueblos indígenas. Necesitamos con el gobierno nacional sentarnos para que el gobierno nacional cumpla la Constitución, cumpla lo que el Estado se comprometió en 1991 para con los pueblos indígenas. Así es, el llamado para que el gobierno cumpla con los acuerdos, cumpla con la Constitución y proteja los derechos de los pueblos indígenas. Y finalmente, ¿qué opinión le merece a usted lo que aconteció en el diálogo con el Comité del Paro Nacional? ¿Qué ha pasado con eso? Y bueno, ¿cuál es la posición de los líderes de las organizaciones indígenas? Bueno, nosotros como organización OPIAC no estamos en el liderazgo, digamos, del paro nacional, de los que se sientan a dialogar, pero nosotros como movimiento indígena estamos todos unidos precisamente buscando ese espacio de diálogo con el gobierno nacional. Compartimos todo lo que le pasa a la sociedad colombiana, a los ciudadanos colombianos, y en esa medida estamos muy atentos a esa mesa de diálogo que hay entre los líderes del paro nacional y el gobierno nacional. Estamos totalmente de acuerdo también como ciudadanos colombianos, las exigencias que se hacen. Hemos salido a protestar también por la reforma tributaria, se cayó. Hemos salido a protestar por la reforma a la salud, nos informan que también se cayó. Vamos por la reforma pensional, vamos por el tema de los peajes, vamos por todo el tema de las zonas francas 4.0, y aquí vamos a estar apoyando siempre porque somos ciudadanos colombianos comprometidos, como lo hicimos con la Constitución Política de 1991, las exigencias de que eso se cumpla, y aquí vamos a estar también haciendo nuestras propias reivindicaciones. Así es, muchísimas gracias, compañero Julio César, gracias por unirse a la lucha. Entonces, gracias a ustedes. Que hoy tengamos una jornada de mucha resistencia. Muchas gracias por estar en Tercer Canal. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando hace un momento la voz, la percepción del líder, del representante de la OPIAC. En este momento... Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase, y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.